Bienvenidos al segundo módulo de Martes Electorales. El tema del día de hoy es reforma electoral y financiamiento de los partidos políticos, a cargo del doctor Fernando Rodríguez Patrón, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad de Lima, en Derecho Aéreo por la Universidad de San Marcos. Cuenta con un diplomado sobre campañas electorales en la Escuela de Buen Gobierno, diplomado sobre gestión en procesos electorales en la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, así como el Instituto Ortega y Gasset adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Ha seguido cursos sobre temas electorales y ha sido expositor sobre la maestría en la India, Corea del Sur, México, Guatemala y Ecuador. Es columnista semanal sobre temas electorales de las revistas Lucidez y Punto de Encuentro, así como los diarios El Tiempo y El Regional. Ha desempeñado la cátedra universitaria sobre temas electorales en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, donde dicta también en la maestría de Ciencia Política. Ha sido conductor del programa Reforma Electoral en Marcha del canal JNTV durante el periodo 2016-2017 y es director nacional del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones desde su fundación en el año 2004. Lo recibimos con fuertes aplausos. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer volver a estar con la Escuela Electoral. Hace algunos días estuve dictando también en este mismo auditorio una exposición sobre temas de derecho electoral y ahora estoy una vez más en el módulo de Martes Electorales. Esta vez me han pedido que hable sobre el tema de financiamiento de partidos dentro del enfoque que se le puede dar a la reforma electoral, ¿no? O sea, no solamente dedicarnos a lo que dice la ley, artículos 29 y 30 de la ley, financiamiento público, permitido y prohibido, sino vamos a ir un poco más allá, vamos a analizar el tema del financiamiento partidista desde la perspectiva de la reforma electoral, que creo que esto va a ser mucho mejor y ustedes lo van a aprovechar más. Antes de ello, los invito a hacer una reflexión para que nos ubiquemos y pensemos en dónde nos encontramos electoralmente hablando. Estamos en un año preelectoral, justo el día de hoy, 7 de octubre, estamos a un año calendario de las próximas elecciones regionales y municipales, que van a ser el domingo 7 Perdón, estamos a 11 meses de la elección. Estamos a casi 70 días del 10 de enero, que es la fecha máxima en la cual se debe dar la convocatoria. Entonces, los invito a que reflexionemos en qué momento nos encontramos, es decir, dónde y cómo estamos. ¿Cuáles son las características que marcan nuestra realidad? No nos encontramos en un momento muy feliz. Hay varios aspectos que deben motivarnos una reflexión. Y el primero de ellos es, por ejemplo, y lo lanzo porque es uno de los temas fundamentales de la reforma electoral, es el incumplimiento, por ejemplo, de las normas de democracia interna que existen en los partidos políticos. En la gran mayoría de casos, estos procesos de democracia interna prácticamente no existen. Son meros documentos que se presentan al final, un acta en el cual supuestamente contienen resultados de una seguramente bien llevada elección de autoridades o de candidatos de los partidos políticos. Sin embargo, nosotros sabemos, ustedes lo saben, ustedes lo intuyen, los casos de democracia interna en los partidos son prácticamente inexistentes. Las candidaturas muchas veces se venden, se compran, tenemos partidos vientres de alquiler. Ese es un primer matiz sobre el escenario en el cual nos vamos a desarrollar seguramente en las próximas elecciones. Estos procesos de democracia interna se llevan a cabo, ¿cómo estás, Carlos?, sin la presencia de los organismos electorales. Ya ha habido una marcada reticencia de parte de los parlamentarios de aprobar alguna modificación que permita a los organismos electorales participar en los procesos de elecciones internas de los partidos políticos. Simplemente no lo aceptan, no lo quieren. Tenemos también, por otro lado, moviéndonos del campo de elecciones internas,
Vemos también, por ejemplo, la precariedad de las autoridades electas. ¿Cuántas autoridades vacadas tenemos en el Perú, por ejemplo? ¿Alguien tiene alguna idea del número de autoridades vacadas? Hasta el año 2016 teníamos más o menos 5.000 autoridades que habían pasado por proceso de revocación. Y hace poco escuché en una conferencia que Perú tiene el récord mundial de vacancias. Récord mundial. O sea, no es poca cosa. Las revocatorias también son una institución que se ha, disculpen la palabra, prostituido. ¿No es cierto? Se han establecido algunos mecanismos para menguar o desincentivar a los revocadores, en el sentido de que si se lleva a cabo una nueva elección o si se vaca a una autoridad, ya no va a haber una nueva elección, sino va a asumir la persona que ocuparía el cargo en una lista natural. Sin embargo, la revocatoria es un elemento que debemos tener en cuenta porque ha sido una... Buenas tardes. Ha sido una institución que ha sido evidentemente desnaturalizada. Las propias autoridades, los gobernadores regionales, los que ejercen las gobernaturas, es una institución que no ha sido muy eficiente. ¿Cuántos gobernadores regionales están presos o están prófugos? O sea, por una asociación libre de ideas me viene a la mente Gregorio Santos en Cajamarca, Gerardo Viñas en Tumbes, ustedes me pueden ayudar con algún otro más, Waldo Ríos en Ancash acaba de ser el día de ayer, me parece, ¿no? Se le ha quitado la credencial de gobernador regional. Entonces, los gobernadores regionales también son una institución deficiente o precaria. Los partidos cascarón, los partidos vientres de alquiler, aquellos partidos que aparecen única y exclusivamente en un proceso electoral. Fernando Tuesta les llama partidos acordeón, ¿no? Que son chiquitos cuando no hay elecciones y se estiran y crecen cuando hay elecciones simplemente para recoger candidaturas. Entonces, esa es nuestra realidad. Bueno, nuestra realidad, podemos seguir ampliando los problemas, no se agotan en esa lista que les he colocado allí. Tenemos aportantes ilegales, eso va a tener mucho que ver con el tema que vamos a explicar el día de hoy, el tema de las dádivas, que menudo problema nos van a causar seguramente en las próximas elecciones, porque el gobierno desde el Parlamento no ha establecido ninguna modificación al tema. Recordemos que el tema de las dádivas se originó con una modificación de la Ley 3414, el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, y le costó la candidatura presidencial a Acuña, ¿no es cierto?, que al momento de su exclusión ya estaba tambaleando, pero meses antes en las encuestas estaba hasta segundo, me parece. Le costó también la candidatura a la vicepresidencia a Vladimiro Warok, de la lista de Keiko Fujimori en Fuerza Popular. Entonces, no es un tema menor. Ahora, si eso fue con 18 candidatos presidenciales y sus planchas presidenciales y 130 congresistas por partido, imaginemos cómo va a ser ese escenario el próximo año cuando tengamos, se estima, más o menos 100.000 candidatos, si no es más. Entonces, ha pasado prácticamente un año y meses y no se ha tocado absolutamente nada, con lo cual estamos peor que antes. Cuando salió la ley fue un duchazo de agua fría, fue como es el reto del ICE Challenge, y ahora estamos exactamente igual, no se ha movido un paso. Entonces yo no diría que estamos igual, estamos peor, porque ahora tenemos menos tiempo para introducir cambios, ¿no es cierto? No ha salido la norma de intangibilidad, no la he colocado ahí, esa que establece que no deberían modificarse las normas electorales desde un año antes. Quizás para este caso de excepción podríamos establecer que las normas electorales no se modifiquen desde la convocatoria a un proceso, el cual, como ustedes saben, deberá darse más tardar el día 10 de enero, si es que no es antes. Entonces, dádivas, outsiders, no voy a mencionar nombres, pero todos sabemos quiénes son en los procesos anteriores, hojas de vida adulteradas, fraguadas, donde los candidatos se ponen pomposamente títulos y cargos que no tienen. Basta escucharlos hablar mucho para saber que no pasaron exitosamente por una institución educativa, ¿no? Algunos que ni siquiera acabaron primaria y tienen título profesional. Bueno, votantes golondrinos, que seguramente los vamos a tener en discusión dentro de algunas semanas cuando se inicie la fiscalización del padrón electoral. Esto aparece constantemente en las elecciones subnacionales, ¿no? Saben que son votantes golondrinos, ¿no? Saben que son votantes, correcto, la transhumancia, que se le llama en derecho electoral comparado. Bueno, este es un panorama bastante real, crítico, sincero, de cómo es nuestra situación electoral en este momento. O sea, no quiero desalentarlos ni deprimirlos, pero esa es nuestra realidad y en ese escenario se van a llevar a cabo las elecciones. No obstante, los denodados esfuerzos que ha hecho el jurado por establecer una campaña fuerte sobre la reforma electoral.
Sin embargo, como vamos a ver a lo largo de esta exposición, los resultados, lamentablemente, y no por culpa nuestra, no han sido lo que nosotros hubiésemos deseado. Pero, ¿a dónde nos lleva esta introducción que estoy estableciendo con relación a nuestra situación real electoral? A que tiene que existir necesariamente un consenso, debe subyacer al colectivo ciudadano de que necesitamos efectivamente una reforma electoral. La reforma electoral no es por gusto. Las cosas están dadas de esa manera porque no hemos tenido la habilidad de dictar las normas correctas o siempre le hemos tenido la facilidad para eludirlas. El clásico aforismo, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Entonces, necesitamos una reforma real, como podemos ver en pantalla, y sobre eso vamos a aterrizar. Hemos desperdiciado en esta gestión parlamentaria ya 15, 16 meses desde julio del año pasado, no sé, a julio de este año serían 12 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 16 meses que hemos desperdiciado y se ha avanzado muy poco, muy poco en lo que se refiere a reforma electoral. Entonces, habría que preguntarnos, y acá vamos entrando ya un poco en el tema, ¿por qué razón estamos así? ¿Qué hemos hecho de mal para estar así? ¿O qué estamos haciendo para no salir del hoyo en el cual nos encontramos? Ojo, yo soy un optimista por naturaleza, pero he comenzado dándoles una situación dramática de cómo nos encontramos, porque esto es así. La pregunta es, ¿por qué estamos así? Bueno, es muy fácil hacer un diagnóstico descriptivo sobre los indicadores o las variables que afectan a nuestra realidad electoral, ¿no? Yo acabo de hacer una relación bastante rápida, medianamente extensa, y si hiciésemos un ejercicio, llegaríamos seguramente a completar una tercera o cuarta hoja de problemas electorales. Esos no son los únicos, son algunos. Seguramente todos nos vamos a poner de acuerdo en cuáles son los problemas, pero difícilmente nos vamos a poner todos de acuerdo sobre cuáles son las soluciones. Y ese es el punto medular de la reforma. ¿Cuál es la solución? ¿Quién tiene la razón? Seamos claros, los organismos electorales, la prensa, los líderes de opinión, las entidades de la sociedad civil, hemos cerrado filas con relación a la reforma electoral. Todos estamos de acuerdo. Sin embargo, al parecer nos chocamos contra una barrera infranqueable, una barrera que no admite grietas ni fisuras, que es el Parlamento. El Parlamento solamente modifica lo que quiere modificar. Y como vamos a ver en esta exposición, existe una marcada voluntad de rechazar los cambios que se proponen desde la sociedad civil, organismos electorales y demás instituciones. Bueno, yo me planteo la pregunta, ¿por qué es esto? Y yo llego, quizás sean más, pero yo llego a advertir hasta 3 razones fundamentales. Hay 3 razones por las cuales la reforma no prospera. Las vemos ahí en pantalla. En primer lugar, porque no existe voluntad de aprobar cambios globales. Cuando se han presentado propuestas conceptuales integrales, por ejemplo, la del Jurado Nacional de Elecciones, que presentó un anteproyecto de código electoral, un código procesal electoral, tanto en la gestión del doctor Tábara como en la gestión del doctor Sibina, no se aprobaron. Perdón, Ticona, no se aprobaron. Con el doctor Sibina se empezó a trabajar el código, por eso lo mencionaba. En la actual gestión también se ha vuelto a presentar un proyecto. Sin embargo, no prosperó. La Asociación Civil Transparencia presentó su Plan 32. Era una propuesta que enfocaba la reforma desde varias aristas y no solamente tocaba el tema electoral, también el tema constitucional, gobernabilidad. Y sin embargo, los congresistas lo recibieron con mucha pompa, pero no pasó absolutamente nada. Y desde el mismo Congreso, la reforma planteada por la subcomisión que presidía la congresista Donaire, ¿no? Creo que hicieron un buen trabajo, coordinaron con todos los elementos, los actores del sistema electoral, y sin embargo su propia bancada lo boicoteó, ¿no es cierto? O sea, de un parlamentario, de una congresista de Fuerza Popular, salió un buen trabajo, discutible seguramente, mejorable también, pero no fue aprobado. Entonces, a mí se me ocurre que cuando se presenta una propuesta integral que busca tocar todos los ámbitos de la reforma, esta es sistemáticamente rechazada. Los cambios no pueden ser así, tienen que ser seguramente parciales, por temas. No podemos ponernos de acuerdo sobre todo, vamos a ver democracia interna, después veremos financiamiento, después veremos padrón electoral, veremos partidos, qué sé yo. Pero reforma integral a los congresistas no les gusta.
Bueno, esa es mi tesis, ¿no? Yo no sé, ustedes pueda que no estén de acuerdo, por supuesto. En mi opinión, hay una segunda razón, y es que los partidos quieren mantener el status quo vigente, que los tiene como están en este momento. Y en este sentido, se sacan o se aprueban normas a la medida. Los parlamentarios aprueban normas que únicamente les favorecen a ellos y a sus partidos. Y ejemplos hay un montón. Veamos, los partidos que están actualmente con representación en el Parlamento se inscribieron en su momento con 100.000 firmas. 120.000, 140.000 firmas, pero ahora se ha elevado periódicamente la valla, pasamos al 3%, 4%, 5%, ahora cuando un partido se tiene que inscribir necesita 750.000 firmas o más, y firmas válidas. Para llegar a ese número seguramente tendrán que presentar 1 millón o 2 millones de firmas, porque no todas las firmas que se presentan son buenas. Se eliminan las repetidas, se eliminan las que no corresponden, en fin. OMPE maneja el tema, ellos sabrán cómo lo hacen, pero si yo quiero 700.000 buenas, tengo que presentar por lo menos 1 millón, no, la cantidad es 3-1, 2.100.000. Sin embargo, los partidos cuando se inscribieron lo hicieron con 100.000, es decir, no quieren más partidos, sacan normas para protegerse, ¿correcto? Y yo me preguntaría si son importantes las firmas. ¿De qué sirven las firmas? ¿Qué demuestran las firmas? Señores, no demuestran nada. Demuestran simplemente que el partido tuvo el dinero para recolectarlas, porque recolectar firmas cuesta. Hay que pagarle al recolector, ¿no es cierto? Hay que pagarle al digitador. Correcto, es toda una logística que se monta en eso. Entonces, la recolección de firmas implica simplemente que el partido tiene el dinero o la logística necesaria o medianamente bien estructurada para que se aprueben. Nada más. Hay partidos que logran 700.000 firmas y el día de la elección no sacan ni 100.000. Está claro que los partidos, los congresistas no quieren más partidos. ¿Qué otras normas se aprueban en el Parlamento? Recordemos la elección pasada, la de abril del año pasado. ¿Cuántas planchas presidenciales tuvimos? 19, 18, 19. Y salió a 34-14 y hubo un rompanfilas. ¿Por qué? Porque se aprobó por segunda vez, porque ya había pasado eso en el año 2006, que aquellos partidos que no participan en la elección conservan su inscripción. Qué fácil, ¿no? O sea, estoy jugando el partido, estoy perdiendo, mejor me retiro y no pasa nada. Los partidos traicionan su esencia. Su esencia es participar en la vida democrática del país. Y hay muchos partidos que así nunca participan. Si un movimiento regional no participa en la elección, se le cancela. Pero si un partido político no participa, no pasa nada. No pasa nada. Esas son nuestras normas. ¿Queremos fortalecer el sistema de partidos y así lo vamos a fortalecer? De ninguna manera. ¿Qué otras normas aprueba el Parlamento que desde mi punto de vista benefician únicamente a los partidos que están en el Congreso? Por ejemplo, la no reelección de autoridades locales. Se limpia la cancha. Menos rivales electorales. Por supuesto que a nivel de gubernaturas regionales la mayoría no son muy buenos y seguramente no iban a ganar, pero ya se les prohíbe la reelección desde nivel distrital, provincial y regional. No quieren competencia. ¿Y cuál fue el argumento? Corrupción. La reelección es el germen de la corrupción. ¿Ustedes creen que eso resiste algún análisis? O sea, yo soy corrupto a partir del primer día de mi segundo mandato. El primero no, pero el segundo sí. Eso no resiste ningún análisis, señores. ¿Qué otra norma? Bueno, hablando del Congreso, el congresista Mulder no hace mucho presentó un proyecto en el cual establecía que solamente podían participar en una elección aquellos partidos que contasen con 3 años de inscripción. 3 años. O sea, esto era un proyecto dirigido, ¿no es cierto? Tenía nombre propio o nombres propios. Y además exigía en el proyecto que solamente podían ser candidatos aquellas personas que cumplían con una militancia no menor de 3 años. Bueno, este proyecto no sé si se llegará a aprobar, quizá no, pero ya fue presentado. Pero este es un claro índice de cómo se trabajan las normas en el Parlamento. Entonces, el segundo punto de mi hipótesis, por qué la reforma no avanza, es ese, porque solamente se sacan normas para favorecer al sistema. No sé si estamos de acuerdo con eso. Y la tercera, bueno, porque hay que maquillar, hay que trabajar algo para la tribuna, y bueno, se sacan normas de muy bajo impacto,
que por sí solas no pueden ser consideradas bajo ningún aspecto como una reforma. Por ejemplo, ¿qué se ha aprobado en ese sentido? Se ha aprobado, por ejemplo, la modificación de los formatos de las hojas de vida. ¿Eso es una reforma electoral? Se ha cambiado un formato. Se han mejorado las normas sobre el tema de la vacancia y revocatoria, es cierto, pero eso no es una reforma. Se aprobó también el tema de la ventanilla única, ¿no es cierto? La ventanilla única de antecedentes para fines electorales, pero que demostró ser una institución buena, pero a la vez ineficiente, porque los partidos no estaban obligados a consultarla. Y si la consultaban, no estaban obligados a hacer caso a lo que allí decía, de modo tal que mucha gente con prontuario aparecía como candidatos. Entonces no fue una institución eficiente porque los partidos no le dan el uso que debían. Bueno, y la última, ¿no? Para no ser más larga el tema de estas normas de poco impacto o relevancia, se acaba de aprobar la uniformización del calendario electoral. Ahora todos los procesos electorales se convocan 240 días antes del día de la elección como plazo máximo, ¿no? Entonces ahora la elección para las regionales y municipales tiene que darse a más tardar el día 10 de enero. Bueno, eso tampoco es de alto impacto. Al contrario, va a encarecer la elección desde el punto de vista de los partidos, porque se adelanta la fecha de democracia interna también, y por lo tanto la campaña va a ser más larga. Y eso va a tener impacto en lo que vamos a ver el día de hoy, que es justamente el financiamiento partidista. Entonces, yo no sé si están de acuerdo con lo que yo estoy planteando, yo simplemente lanzo libremente mis hipótesis, y llego a concluir que definitivamente pues, no existe voluntad de hacer un cambio integral. Vamos a dejar las preguntas para el final, porque la exposición es bastante larga. Me han dicho que es hasta las 8 más o menos, ¿no es cierto? Hasta las 9. Son más o menos 40 diapositivas y vamos por la número 4 o 5. Entonces vamos a tratar de cubrir con el tiempo y luego tenemos todas las preguntas. Le gustaría que la apunte, ¿no? Porque después cuando uno levanta la mano y le dejamos para una hora, después ya se olvidó. Si la puede apuntar, yo con todo gusto absuelvo todas las preguntas que pueda. Bueno, yo concluyo pues que no hay voluntad, no sé ustedes, eso lo podemos discutir al final de la exposición. Y lo que me lleva a pensar pues que existe una voluntad de contrarreforma, ¿no? Acá esta caricatura de Carlín que salió en La República el año pasado es absolutamente gráfica sobre cómo nos encontrábamos, ¿no? El presidente en ese entonces del Congreso, que era Freddy Otárola, marcando una senda, un camino a seguir, cuando los organismos electorales, ahí estaba incluso el jefe de la misión de Día Internacional, señalaban otro camino, ¿no? Y ahí creo que señalan argollas, elevar la valla, qué sé yo. Entonces, pues que la voluntad parlamentaria de negarse a aprobar una reforma no nace en esta gestión parlamentaria, sino ya viene de la gestión anterior. Es muy, muy elocuente. Bueno, y esta contrarreforma que se anuncia ahí y que también la deben haber escuchado ustedes seguramente en algún momento, ¿cómo se pone de manifiesto? Por lo que les he dicho. Desde mi punto de vista, la contrarreforma se pone de manifiesto con dos aspectos básicos, si no más, pero por lo menos dos. La primera, la que ya dije, negando sistemáticamente una reforma integral. ¿El jurado presenta un código? No. ¿Idea Internacional presenta Plan 32? ¿Transparencia? No. ¿El propio Congreso saca a través de una comisión, una subcomisión, un plan electoral? No. Y en segundo lugar, encarpetando estos proyectos o aprobando normas de muy bajo impacto, como hemos visto. Normas que son beneficiosas para algunos y muy poco beneficiosas para los demás. Entonces, ¿qué buscamos? ¿No? Dado este escenario, donde ya sabemos cuáles son los problemas, lo que vimos en el punto número 1, la negativa congresal a aprobar una reforma con visos de integralidad. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Debemos buscar nosotros una reforma real. Pero, ¿qué implica una reforma real? Y aquí ya nos vamos metiendo cada vez un poquito más en el tema. Una reforma real tiene que buscar, en primer lugar, el fortalecimiento de los partidos políticos. Allí nace todo. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado muchísimas veces hablar del fortalecimiento de los partidos políticos, la precariedad de las organizaciones políticas que tenemos. Partidos cascarón, partidos acordeón, partidos fachada, ¿correcto?
tenemos que buscar fortalecer a los partidos, pero los partidos no se fortalecen por decreto. Lo que tenemos que hacer es, primero, ponernos de acuerdo qué es lo que entendemos por el fortalecimiento de un partido político. Yo tengo acá una tesis al respecto y a ver, la voy a compartir con ustedes. Un partido político fuerte, usando la terminología que vengo mencionando hace unos momentos, no necesariamente es un partido exitoso, ni viceversa. Acá se confunde mucho el éxito electoral con partidos fortalecidos. Y esto de ninguna manera es así, porque el éxito electoral y la solidez deberían ir de la mano, pero no necesariamente en el Perú van de la mano siempre. Existen partidos que podemos denominar exitosos, partidos que han ganado una elección, pero que no son partidos sólidos. De ninguna manera. Ahí pongo dos ejemplos. En el año 2001, Perú Posible llegó al Palacio de Gobierno Alejandro Toledo Manrique, hoy día prófugo en California. ¿Qué queda de ese partido 15 años después? No queda nada. Absolutamente nada. Por cierto, ya perdió su inscripción. El partido político no pasó la valla electoral en las últimas elecciones generales, pero ya no quedaba nada. Ni local. Creo que fue embargado. Digo creo, no estoy seguro. Y el último expresidente, Ollanta, ¿el Partido Nacionalista era realmente un partido? ¿Con bases, con ideología, con doctrina? ¿Era un partido? Entonces aquí creo que es correcta la distinción entre partido exitoso y partido sólido. No necesariamente un partido que gane una elección es un partido sólido. Entonces habría que preguntarnos, pues, ¿qué es un partido sólido? ¿Partidos históricos, por ejemplo? ¿Consideran ustedes que los partidos históricos son partidos fortalecidos? No necesariamente. La historia es importante. Recordemos que en los 90 se denostaba a los partidos por decirles partidos tradicionales. En el auge del fujimorismo se hablaba de los partidos con desdén, diciéndoles son partidos tradicionales. Y el vocablo tradicional se asociaba con partidos corruptos, ¿no? Sin embargo, un partido tradicional es un partido con historia, es un partido con ideología, es un partido con vocación democrática probada a lo largo del tiempo. Entonces yo entiendo que un partido tradicional no debería ser denostado en el sentido que se aplicaba en los años 90. Pero un partido tradicional es un partido fuerte. Veamos la crisis que tienen ahora los tres partidos históricos, ¿no? Acción Popular, APRI y PPC. No tienen un buen presente. Tienen un mejor pasado, sin duda, los tres, pero no tienen un buen presente. Están absolutamente fraccionados. ¿Será entonces un requisito sine qua non considerarse un partido histórico para ser un partido fuerte? No, porque ellos están demostrando claramente ahora sus debilidades. Seguramente las van a sortear. No tengo ninguna duda al respecto. Pero veamos qué es lo que, desde mi punto de vista, revisando textos doctrinarios, qué es lo que se puede entender por un partido sólido. En primer lugar, que es un partido ideológico, pero una ideología que pueda traspasar la valla del tiempo, que pueda ir adecuándose a los cambios temporales que esto demanda, ¿no? Y la ideología es importante porque a partir de allí se van a decantar, por ejemplo, las líneas de acción partidista. Y esta línea de acción partidista se decantará en un proceso eleccionario, en un plan de gobierno que debe articularse verticalmente en los planos pues, regionales, provinciales y distritales. Pero todo nace de una ideología. O sea, sin embargo, los partidos en el siglo XX y XXI ya no son partidos ideológicos, son partidos programáticos. Y esto es hacerles un favor, porque no sé qué tan programáticos sean, no sé qué tan programas o planes de gobierno presentan. Una sociedad acostumbrada al plagio, por ejemplo. Entonces, desde mi punto de vista, un partido serio, si queremos que la reforma se enfoque en fortalecer el sistema de partidos, tenemos que buscar primero partidos ideológicos. ¿Y cuántos partidos ideológicos tenemos en el Perú? Hay 23 o 24 partidos inscritos. 3 o 4. ¿Y el resto? Nada. Nada. Simplemente maquinarias electorales. ¿Queremos eso en la reforma? No, por supuesto que no. Un partido ideológico pues expone sus planteamientos. Un partido serio también es aquel que tiene una participación en la vida política de manera permanente y que no aparece solamente cada 4 o 5 años. Un partido político fuerte, sólido, tiene una marcada presencia en los aspectos cotidianos, tiene que emitir pronunciamientos o exponer su punto de vista sobre los aspectos medulares de la política.
Se está discutiendo, por ejemplo, hace unos meses se discutían los temas sobre la ley de educación. ¿Ustedes escucharon algún partido político que se pronunciaba al respecto? ¿Algún partido político, no hablo de los congresistas, partido político, se pronunciaba sobre el tema de corrupción que venía de Caracas o de Brasil? ¿Se pronunciaba sobre la lucha o equidad de género, por ejemplo, en las marchas LGTB? No, la sociedad civil es la que se pronunciaba y manifestaba a través de las marchas, qué sé yo, los partidos no. Un tercer aspecto, me parece que los partidos tienen que tener líderes y no caudillos. Los partidos menos tienen que tener propietarios. Los partidos políticos tienen que sobrevivir más allá de la vida política de su líder. Ustedes consiguen, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos, a Restauración Nacional más allá de la vida política de Humberto Lay. ¿Ustedes conciben, por ejemplo, el Partido Humanista de Yehudi Simón más allá de Yehudi Simón? ¿O Alianza para el Progreso más allá de Acuña, aunque eso tiene visos de ser dinastía, ¿no? Dinástico, pueda que sea heredado, pero más allá del apellido Acuña, ¿conciben el Partido Alianza para el Progreso? Y así diríamos Solidaridad Nacional y Castañeda, Somos Perú y Andrade. No tenemos líderes partidarios, tenemos caudillos, y caudillos propietarios, lo cual es más grave. Entonces los partidos tienen que tener cuadros que deben ir renovándose periódicamente, capacitándose. Sin embargo, tenemos a los líderes partidistas, no sé si la palabra concreta o correcta es enquistados, pero los tenemos por años. ¿Cuántos estatutos partidistas indican que sus líderes son líderes vitalicios? ¿Eso abona en un fortalecimiento de partidos? ¿Eso podría ser considerado por alguno de ustedes un partido realmente sólido? Es un partido que depende de una persona. Si el líder cae, el partido cae. Y no es más partido. No hubo frente independiente moralizador más allá de Olivera. Y así es el primer ejemplo que me viene a la mente, pero podemos mencionar muchísimos. Un partido sólido es un partido que tiene militancia activa. Cuando un partido exitoso gana, todos se suben al coche. Todos se afilian al partido. ¿Por qué? Porque buscan ahí una posibilidad de conseguir algo. Seguramente un puesto de trabajo. Pero lo que se requiere es militancia activa, arropada pues en bases descentralizadas, que permitan el ingreso periódico, frecuente de más y más afiliados que puedan discutir en el seno del partido sus políticas, ideas, exponer sus necesidades y que el partido las canalice. Sin embargo, muy pocos partidos en el Perú, 1 o 2, pueden hacer eso. El resto no tiene ni siquiera militancia. Y aquí estamos pidiendo militancia activa. Bueno, no quiero irme más lejos, pero un partido sólido, fuerte, es un partido democrático. Es un partido que practica la democracia en sus variantes, tanto interna como postulaciones a cargos de elección pública. Un partido democrático tiene que, en palabras de Flavia Freindenberg, internalizar los valores de la sociedad de la cual es parte. Tiene que haber rotación de autoridades en los partidos, pero no la hay. Tiene que haber democracia interna en los partidos para cargos de elección popular, pero no la hay. Yo no sé ustedes, seguramente hablaremos de esto en la ronda de preguntas en la parte final, pero para mí este es un partido sólido. Un partido que cumple con esas características que están allí. Y honestamente, muy pocos la tienen, muy pocos. Entonces, ¿cómo enfrentamos este suceso? ¿Por dónde empezamos? Tenemos claro el diagnóstico. Sabemos que las normas no están funcionando. Tenemos claro que los partidos no están funcionando. Tenemos claro que no hay voluntad de reforma. Entonces estamos fritos. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer propuestas, por lo menos. Y aquí los voy a invitar a reflexionar sobre algunos puntos. Bueno, desde ya lo estoy haciendo sobre algunos temas que seguramente no habían visto antes. Pero para tratar de llegar a un consenso. De repente no va a ser posible en esta reunión porque asumo que cada quien tiene su propia ideología política, pertenecen a distintas bancadas o partidos o qué sé yo, movimientos, incluso pueden ser antagónicos, pero vamos a tratar de buscar algún consenso. La pregunta es ¿por dónde empezamos?
Ahí tengo un cuadro donde he tratado de sistematizar los diversos temas de cómo puede ser enfocada la reforma, ¿no? La reforma electoral puede ser vista desde el punto de vista de los organismos electorales, de las organizaciones políticas y los temas de democracia interna, ¿no? Que están bajo el título de elecciones y candidaturas. Y ahí hay una serie de supuestos. Todo esto junto sería una reforma integral. Pero como hemos visto, eso no tiene visos que vaya a suceder. Por lo tanto, no vamos a poder hablar de todos estos temas, son demasiados. Vamos a hablar específicamente sobre el tema del financiamiento partidista, que es justamente el tema que nos convoca. Me hubiese gustado hablar también sobre el tema de democracia interna, y aquí hago un breve paréntesis, porque desde mi perspectiva, si retrocedemos en el cuadro, dos son los puntos fundamentales sobre los cuales debe edificarse cualquier propuesta de reforma electoral, y que justamente hacen impacto en la variable partidos poco sólidos, partidos precarios. Estas dos variables son precisamente democracia interna, tema sobre el cual lamentablemente hoy día no me han convocado para hablar de eso, y en segundo lugar el financiamiento partidista, pero ambos son indesligables. Deberíamos establecer que la regla debería ser no se puede aprobar una sin otra, deben ir juntas. Pero bueno, nos han convocado el día de hoy para hablar acerca del financiamiento partidista. Y ahora sí, vamos a distendernos un poco y vamos a entrar a la parte teórica, ¿no? A la parte que yo asumo, todos ya conocen, sobre qué es lo que dice nuestra ley con relación al financiamiento. Bueno, es un paso obligado en ese tema, ¿no? Primero tengamos claro qué es el concepto de financiamiento partidista o el financiamiento de partidos, ¿no? Tengo ahí un concepto el cual lo comparto con ustedes. Desde mi punto de vista recoge a varios autores allí. Hemos tratado de hacer coger un poquito de todo. No creo que haya salido un Frankenstein, pero el concepto que manejo o que vamos a manejar el día de hoy sobre financiamiento es que entendemos por financiamiento, y leo lo que aparece en pantalla, entendemos por financiamiento de partidos políticos al conjunto de métodos aceptados legalmente como lícitos, utilizados por los partidos políticos para la recaudación de fondos que les permitan afrontar sus gastos como organizaciones políticas y poder así cumplir con sus fines y objetivos. Muy bien. Podemos discutir el concepto, qué sé yo, pero estoy seguro que no vamos a tener mayores diferencias sobre lo que está en pantalla. Simplemente recojo las dos últimas palabras, fines y objetivos de los partidos políticos. Los fines y objetivos de los partidos están en la ley. Artículo 2, artículo 3, son fines de los partidos políticos y hay una lista. Para eso, teóricamente, es el financiamiento. ¿Alguien tiene la ley allí? ¿Alguien tiene la ley? Bueno. Sigamos con la parte teórica, la parte que asumo conocemos casi todos, el financiamiento desde el punto de vista de nuestra normativa, la 30414 que modificó la 28094, la ley de partidos, ahora la ley de organizaciones políticas, establece un financiamiento de dos tipos, el público y el privado. Esto lo sabemos todos. Y el financiamiento público puede ser directo e indirecto. Veamos pues brevemente cada uno de ellos. Comencemos con el financiamiento público directo. Bueno, el financiamiento público directo no es otra cosa que el dinero que en efectivo se entrega a los partidos. Esto se aprobó por primera vez en el Perú, como ustedes recordarán, cuando se promulgó la ley en ese entonces denominada Ley de Partidos Políticos, allá en noviembre del año 2003. Hace exactamente 14 años. Sin embargo, hubo una cláusula, un candado en una disposición transitoria de la ley que establecía de que este financiamiento no se iba a dar siempre, o sea, mejor dicho, se iba a dar el financiamiento siempre y cuando haya disponibilidad económica. Y bajo esa premisa, ni el gobierno de Alan García, ni el gobierno de Toledo, ni el gobierno de Humala, hasta el final del gobierno de Humala, aceptaron dar financiamiento, de modo tal que Perú era, junto con Bolivia y Venezuela, los únicos países de Sudamérica que no tenían financiamiento público, los únicos.
Al final del gobierno de Humala, exactamente en enero del año pasado, con la 3414, pues se habilitó el financiamiento público que se iba a dar a partir del año siguiente, o sea, de este año, en función a los resultados que se obtuviesen en las elecciones generales del año 2016. Entonces, recién por primera vez, en este año 2017, los partidos políticos con representación en el Parlamento están recibiendo el financiamiento público. Vamos a ver cómo se maneja esto. El financiamiento público directo tiene algunas características. La primera y más saltante es de que el dinero que se entrega vía financiamiento no puede ser utilizado en campañas. Gravísimo error, habrá que solucionarlo de alguna manera, porque justamente lo más oneroso son las campañas. Pero para eso no es el financiamiento. El financiamiento tiene que ser establecido únicamente para actividades de funcionamiento ordinario. Eso es lo que dice la ley. Sin embargo, la ley no establece qué es funcionamiento ordinario. De modo tal que cada partido queda pues a la libertad de establecer qué entiende por financiamiento ordinario. Más allá de las disposiciones reglamentarias que pueda dictar la OMPE sobre el particular, la ley es absolutamente imprecisa. Financiamiento ordinario. A mí se me ocurre que financiamiento ordinario es el pago de la luz, el pago del teléfono, de una recepcionista, qué sé yo, el pago del agua, el alquiler de algún local. Eso es financiamiento ordinario. Eso más lo que establece los fines y objetivos que establecidos en la ley. Solamente para eso se puede gastar el dinero que se entrega en efectivo. Pero acá hay algo que es realmente importante con relación al financiamiento. No todos los partidos lo reciben. Eso lo vamos a ver en una diapositiva que viene a continuación. No todos los partidos reciben el financiamiento. Solamente lo reciben aquellos partidos que primero participaron en la elección anterior y en segundo lugar que fueron medianamente exitosos. Es decir, no bastó con pasar la valla electoral, sino que debieron haber obtenido representación parlamentaria. De modo tal que solamente aquellos que tenían representación parlamentaria iban a ser los beneficiarios del financiamiento público directo. Ahora, ¿cómo iba a ser este financiamiento? Pues a razón de los votos. Los partidos más votados recibirían más, porque se iba a establecer un porcentaje por cada voto de la UIT. La UIT creo que es 3.950, 4.000. Muy bien, la norma establece 4.050. La norma establece el 0.01% por cada voto. Eso sale más o menos 4 soles, un poco más de $1. Entonces el partido que más votos sacó es el que más recibía. Pero como esto a los parlamentarios les parecía un poco arbitrario, establecieron que un monto, el 40%, se iba a repartir de manera igualitaria entre todos los que obtuvieron representación parlamentaria. Y el 60% se iba a dar de manera proporcional a los votos que hayan obtenido en función al porcentaje que les he indicado. Así es como queda para este quinquenio la repartición del financiamiento público. Los que están con un aspa roja son los partidos que no reciben financiamiento. La mayoría de ellos, además, pierden la inscripción. La perdió el Frente Esperanza de Olivera, lo perdió Perú Posible de Toledo, Progresando Perú, Orden de Antes Arauz. El único que está con aspa, pero que obtuvo financiamiento fue Democracia Directa, que pasó la valla, el único que pasa la valla pero no recibe financiamiento y por tanto conserva la inscripción es precisamente Democracia Directa. Por el contrario, los que están con check son aquellos que sí lo reciben, que son Fuerza Popular, Alianza Popular, que es integrada por el APRA y PPC y Vamos, el Partido del Callao, ¿cómo se llama esto? Vamos Perú, el Frente Amplio, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Peruanos por el Cambio, PPK. Ahora, al interior de la elección de la Alianza Popular, tengo entendido que únicamente lo recibiría el APRA, porque sus votos aliados en la alianza, ni PPC ni Vamos Perú, obtuvieron representación parlamentaria. El tema es que el APRA pesa sobre ellos una sanción de parte de la OMPE y el APRA no va a recibir financiamiento por un tema administrativo. Al parecer no presentaron oportunamente su rendición de cuentas, sus balances. Vamos a dejar para el final las preguntas y no lo va a recibir este año de ninguna manera. Creo que tengo un desfase aquí.
En total, el monto que se está entregando, que se va a entregar en este quinquenio, acá tengo el dato, asciende a 74.067.492.80 soles, que van a ser repartidos por quintos, es decir, se van a dividir en 5 años. El monto que corresponde asignar cada año es 14.813 con casi 500 soles. Ese es el monto que va a entrar. Después nos van a explicar el caso del APRA seguramente. Inmediatamente cuando mencioné el partido levantaron la mano, ¿no? O sea, seguramente vamos a hablar al final del caso de la sanción administrativa que ha colocado la OMPE. Seguramente el APRA lo ha impugnado, no estoy muy al tanto del caso. Bueno, eso en cuanto a financiamiento público directo. Veamos ahora rápidamente el financiamiento público indirecto. Nuestra ley admite 2 modalidades de financiamiento público indirecto. ¿Pero qué es este? Bueno, es que por contraposición al directo es el que no es en efectivo. Es aquella fuente que aligera los costos del partido en algunas circunstancias. Por ejemplo, con las exoneraciones que vemos allí, los partidos políticos están exentos de cualquier pago de impuestos no trasladables, el impuesto a la renta, el impuesto predial, alcabala. No se les establece monto o pago alguno por el establecimiento o apertura de locales, el cual es absolutamente gratuito. Pues los partidos tienen algunas exoneraciones. Eso es parte del financiamiento público indirecto. Y el más importante es el segundo, que es el acceso a los medios de comunicación, el cual puede darse en periodo electoral como en periodo no electoral. Cuando estamos en periodo electoral, estamos hablando de la franja electoral, ¿no? Es muy sencillo de explicar. Tengo entendido que, supongo en todo caso, que ustedes manejan muy bien el concepto de franja electoral, quizá mejor que yo, que es pues ese tiempo, ese espacio que se asigna a los partidos políticos que ya tienen una lista inscrita en un jurado electoral especial y por lo tanto van a presentar candidatos según elección, de modo tal que puedan exponer, por ejemplo, sus planes de gobierno. Esto es gratuito porque el costo lo asume el Estado y es parte del presupuesto electoral que solicita el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Aquí los que se benefician evidentemente son los dueños de los medios. Hubo una propuesta para que la franja electoral sea gratuita. Menudo lobby que hicieron los medios de comunicación, en el sentido de que de ninguna manera. Sin embargo, los medios de comunicación le deben al Estado y sin embargo el Estado les paga el tema de la franja. La franja es temporal, es desde 30 días antes de la elección hasta 2 días antes de la elección. Se efectúa un sorteo y en el sorteo va a establecer el orden en el cual los partidos van a aparecer en esta franja electoral. Pero también tenemos la denominada franja no electoral o el espacio no electoral, que es bastante similar a la franja, pero solamente se le da a aquellos partidos que obtuvieron representación parlamentaria. ¿Correcto? Y es a razón de 5 minutos por mes en Canal 7 y en Radio Nacional, es decir, en los medios de comunicación del Estado. Aquí debo mencionar que muy pocos partidos presentan sus spots radiales o televisivos o presentan pues el video ya pregrabado para hacerlo efectivo. Yo, honestamente, hace años que no veo uno. ¿El APRA lo tiene? ¿Lo presenta? El APRA lo presenta, ok. Quizás sea el único. Y digo quizás porque no lo sé. Yo frecuentemente veo Canal 7, Radio Nacional, recibo el IP Noticias donde salen todas las notas electorales y nunca veo la información o la utilización del espacio de parte de las agrupaciones políticas. Menudo desperdicio. Bueno, eso es parte del financiamiento público. Ahora entremos al tema más importante, al tema, si se quiere, medular, el que está regulado en el artículo 30 de nuestra ley. Me refiero al financiamiento privado.
El artículo 30 de la ley lo he reproducido, lo he resumido en pantalla. Establece cuáles son las fuentes de financiamiento lícito a la cual pueden acceder los partidos políticos. Veámoslo rápidamente. Por ejemplo, las cuotas y aportes dinerarios de sus afiliados. Pero eso tiene un tope. Por ejemplo, ¿los afiliados del partido aprista pueden aportar al APRA? Sí, pueden, por supuesto. Pero tienen un límite, que es de 60 UITs al año. Esto, por ejemplo, tiene por finalidad evitar inequidades frente a partidos cuyo una única persona podría aportar más que 100.000 afiliados de otro partido, ¿no? Nos referimos, no voy a decir los nombres, pero ustedes pueden intuir que dueños de universidades, por ejemplo, y acá hay varias universidades involucradas, no un partido, hay varias universidades y varios partidos involucrados. Bueno, los dueños de estas universidades pueden aportar muchísimo más de eso. Sin embargo, aquí se encierra el germen de la corrupción, porque una persona no puede disponer de su propio patrimonio más allá del monto que establece la norma, 60 UITs al año. ¿Qué genera esto? ¿Qué genera esto? Genera pues de que a través de testaferros o terceras personas yo le dé mi dinero a otro para que lo done. Un ejemplo más de echa la ley, echa la trampa. La reforma electoral plantea elevar estos topes. No sé, 200, 300, 400, habrá que fijarlo. El monto siempre será arbitrario, pero la reforma plantea elevar los montos de las aportaciones individuales. 60 UITs se ha revelado como muy poco y es una fuente de corrupción. Una segunda fuente de financiamiento, según indica la ley, son los productos de las actividades propias de los partidos políticos y los rendimientos procedentes de su patrimonio. Aquí yo me pregunto, ¿qué patrimonio tienen los partidos? Si vamos a la definición de derecho civil o derecho comercial de patrimonio, hay partidos que no tienen patrimonio, no tienen ni local propio. Lo tiene el APRA. Lo tiene el PPC. Hubo hace poco una discusión sobre que la familia Bedoya iba a retirar no sé, tienen posesión o cesión en uso, no sé cuál es la figura contractual que tienen, pero y se rumoreaba pues que la posesión del local iba a retornar a la familia Bedoya. Finalmente no ocurrió. Pero estoy hablando de partidos históricos y grandes. Acción Popular, asumo que son dueños del local de Paseo Colón. Pero los demás, como yo soy el director del registro, tengo acceso al registro y veo que las direcciones, los domicilios legales de los partidos son las casas de los líderes del partido. Acá sí no voy a mencionar nombres. Pero si usted quiere saber dónde vive el dueño, comillas, de un partido, es su casa. Ese es el local partidario. Y aquí llegamos al extremo, por ejemplo, en los años 2004-2005, cuando se estaban adecuando los partidos políticos a la ley. Recordarán ustedes el caso de Reconstrucción Democrática de Ricardo Flores. ¿Recuerdan ese partido que hay una campanita? Bueno, Ricardo Flores, antes de que se inicie la construcción de la avenida Grau, antes había un óvalo allí. ¿Lo recuerdan? Había un óvalo. Muy bien. Él era el dueño del terreno que estaba en el óvalo. Muy bien. O al costado. Bueno, ¿y qué pasaba en el óvalo Grau todos los meses de julio? Exactamente. Exactamente. ¿Y dónde quedaba el local del partido? Dentro del circo. Porque el circo se montaba encima del terreno propietario del señor Flores, donde estaba el local del partido. Y el local del partido era un cuarto. O sea, dentro del terreno que estaba cercado, una pared precaria que cerraba una esquina, ¿no? Y ahí estaba el partido. Y recuerdo pues la carátula del Diario de la República, este es un circo. Sí, pues era un circo, pero ahí funcionaba el partido. Bueno, los partidos no tienen patrimonio. O sea, los partidos no generan recursos, los partidos tienen una economía precaria, bastante precaria. ¿O ustedes creen que...? Bueno, la norma establece, lo repito, las actividades procedentes de su patrimonio y actividades propias de los partidos políticos. ¿Qué actividades propias? Lo más célebre y conocido son los cócteles, ¿no? ¿Ustedes creen que se financia una campaña con cócteles? Por más caro que sea la tarjeta y que tenga muchos asistentes. Bueno, esas son las fuentes de financiamiento privado. ¿No creen ustedes que son bastante laxos y flexibles, que echa la ley y echa la trampa? ¿Qué otra fuente de financiamiento privado admite nuestra norma?
el literal C, ingresos procedentes de otras aportaciones. Otras. ¿Cuáles? ¿Alguien me da un ejemplo? El D, los créditos que los concierten. O sea que el partido solicita al sistema financiero un crédito. Tengo 15 años metido en esto y yo sé de candidatos que han acudido al sistema financiero para financiar su campaña a título individual. Pero yo no conozco partidos que hayan contratado créditos con algún banco. No dudo que alguno lo haya intentado, pero lo que sí no creo es que algún banco le dé plata. Si ustedes son dueños de un banco, ¿le dan plata a un partido? ¿Qué patrimonio, salvo el personal, la fortuna de algún candidato, puede responder por esta solicitud de crédito bancario? Pero ahí está, la ley lo permite, bueno, está bien. Creo que nunca se ha aplicado. Finalmente, legados que reciban y en general cualquier prestación en dinero o especie que obtengan. Bueno, pues habrá que ponerse a pensar en los ejemplos, ¿no? De repente ustedes me ayudan. La ley dice los legados, no sé, pienso en herencias, donaciones y en general cualquier prestación en dinero o especie que obtengan. Amplísimo. Es tan amplio que no regula nada. Bueno, imagínense un arquero que tiene entre palo y palo hay 20 metros. Van a entrar todos los goles. El arquero es la OMPE cuando tiene que ver el sistema de rendición de cuentas. Por acá entra todo. Tenemos un mal diseño legal. Y desde mi punto de vista, aquí está el germen de la corrupción. Vamos a ver por qué lo digo esto, por qué digo esto. Pero antes agotemos el tema. Existen prohibiciones. Ya hemos visto cuáles son las fuentes de financiamiento permitidas desde el punto de vista del financiamiento privado. Ahora el financiamiento privado también tiene algunas prohibiciones, pero vamos a ver que es el arquero más chiquito. ¿Cuáles son? Está prohibido que los partidos reciban financiamiento, contribuciones, aportes de entidades de derecho público o empresas de propiedad del Estado o participación de este. Por ejemplo, Sedapal, Petroperú, una municipalidad, un ministerio. No pueden financiar un partido político. Pero les pregunto, ¿los municipios no financian a los alcaldes cuando hagan la reelección? ¿O los gobiernos regionales? Utilizan toda la maquinaria y toda la infraestructura a favor del candidato. Bueno, ahí le daremos la razón al que dijo la reelección es sinónimo de corrupción, porque han habido muchos malos ejemplos en ese sentido. Pero en fin, la primera prohibición es esa. La segunda, los partidos políticos, y aquí pueden esbozar una sonrisa irónica, no pueden recibir dinero de agencias y gobiernos extranjeros. Creo que la coyuntura política nos revela que se está justamente analizando en sede judicial las maletas con dineros, así en plural, que llegaban de Caracas y llegaban vía Bolivia. ¿No es cierto? Bueno, eso es lo que se ha conocido. ¿De qué otros países habrá? No lo sé. Las aportaciones religiosas, de entidades religiosas también están prohibidas. Esas son todas esas prohibiciones. No sé si ustedes pueden graficar esto al arco chiquitito y un arco inmenso. Aquí entra de todo. Esos dos artículos que hemos visto en pantalla, el que está acá y el de ahí, es todo lo que tenemos legislativamente de importancia sobre financiamiento. Estamos como estamos por eso. Nunca se ha querido cambiar. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué problemas nos genera esto? Esta regulación legislativa sobre financiamiento absolutamente precaria, permisiva, laxa, y ustedes pueden seguir llenando de adjetivos esta situación. Vamos a ver qué es lo que pasa. El financiamiento genera pues una serie de problemas. El primero, sobre el cual quiero llamar su atención, es por ejemplo las campañas electorales, que son costosas.
¿Alguien duda que una campaña es costosa? Claro, no es lo mismo una campaña presidencial que una campaña regional, que una provincial o que una distrital, pero en el nivel que nos encontremos son costosas. Vamos a centrarnos en esta exposición, por ejemplo, en las campañas presidenciales, que son las que nos importan, ¿no? Bueno, Daniel Sobato decía que la democracia pues, no tiene precio, pero la política es cara, la política es costosa. Y cuánta razón tiene. Las elecciones el día de hoy no son como hace 30 años. En los 80, ¿cómo eran las campañas? ¿Tú ya estabas en la vida política en los 80? ¿Estabas en el colegio? Colegio, bueno. Acá, bueno, creo que hay una ratio de edad más o menos de 40, más o menos. Se ofende la chica. Pero bueno, promedio, ¿no? 30 y pico, qué sé yo. ¿Cómo eran las campañas en los años 80? Eran mítines con estrados, banderines, afiches, un spot en radio, en televisión, y ya está. Eso era todo. 30 años después, las campañas se han encarecido, son costosísimas. Se requiere un asesor de imagen, un personal trainer, un community manager que maneje las redes sociales, alguien que haga los discursos, vestimenta, fotógrafos profesionales, camarógrafos profesionales, trabajar redes sociales, y cada vez es más caro. Y cada vez es más caro. La pregunta es, ¿quién asume este costo? ¿Quién asume el costo de todo esto? No estamos hablando de poner un estrado aquí o llevar una portátil allá, que subimos a todos en un ómnibus y ya. Se trata de una campaña presidencial. ¿Cuánto cuesta una campaña? ¿Alguien sabe cuánto cuesta una campaña? Nadie sabe cuánto cuesta una campaña. ¿Cuál es el costo real de una campaña? Nadie lo sabe. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién va a financiar esto? Y ese precisamente es el problema. ¿Puede financiar un partido político una campaña cuando no tiene patrimonio que lo respalde? Y aquí está pues no soy yo el descubridor de la pólvora, eso ya se ha dicho hace tiempo. Justamente estas aportaciones, sobre la base de una ley absolutamente flexible, permisible, genera que estas aportaciones de campaña no sean vistas por el aportante como una donación, como un aporte, sino como una inversión, por supuesto. Porque después voy a pedir algo. Entonces, lo que tenemos que evitar es la captura, la toma de las autoridades por los aportantes de campaña. La cosa es ver cómo lo hacemos. Ya vamos a ver algunas alternativas de solución, pero internalicemos esto. Si cualquiera financia una campaña, esta persona acaba siendo un inversor, que después va a medir la rentabilidad de su inversión, ya sea con contratos, o con normas permisivas, o que se hagan de la vista gorda. En el caso, por ejemplo, de un financista que sea un minero ilegal, o que sea de tala ilegal, o un narcotraficante, o un contrabandista. Bueno, yo te doy, pero tú acá no mires. Y eso pasa. Una de las razones que se ha argumentado allí en sede parlamentaria para no reelegir a las autoridades locales era precisamente ese, ¿no? Porque no rendían cuentas. Y nadie sabe quién financia las campañas de las zonas distritales, ¿no? Entonces, eso era realmente un problema. Entonces, bajo esta perspectiva, no hay que ser muy genio para advertir de que resulta muy poco atinado, muy poco creíble, muy inocente asumir que cuando grandes intereses financian una campaña, lo hacen por una afinidad política o por un repentino sentimiento democrático o afinidad con el candidato. No, es por una simple inversión. Es por un provecho posterior. ¿Debemos citar ejemplos acá? Yo creo que no es necesario, ¿no es cierto? Actualmente, Odebrecht, Lavajato, por mencionar dos, ¿y cuántos seguirán descubriendo después? O sea, y lo peor de todo es que eso se descubre no acá, sino afuera. ¿No es cierto? Está ahí en otro país y nos salpica, pero nos salpica y feo. Y creo que estamos en la punta del iceberg recién. ¿Qué vendrá después? Pero con normas que tenemos así, ¿qué vamos a hacer? Lo concreto es, para cerrar este punto, es que debemos evitar que los aportantes secuestren a las autoridades.
Eso sería realmente terrible, catastrófico. El financiamiento tiene que establecer mecanismos o normas que eviten esto. Ya veremos cómo, o intentaremos dar alguna solución. Yo creo que no hay una solución perfecta. Para comenzar, nunca vamos a estar todos de acuerdo, pero algo intentaremos. Un segundo punto, y me parece que es medular al darle financiamiento público directo, privado, es que, esto ya lo han dicho algunos estudiosos sobre la materia, es que debemos evitar la sobreregulación. Poner demasiadas normas simplemente genera incentivos o alicientes para sacarle la vuelta a la norma. Sobre todo si el aportante ilegal no compite con normas. Él las viola, simplemente bajo un análisis costo-beneficio. ¿Cuánto voy a aportar y cuánto puedo ganar? Y lo hago bajo la mesa, aportes no declarados. Pero si por otro lado sobrecargamos a los partidos políticos que por sí ya son precarios, que no tienen economías sólidas, si los sobrecargamos con regulación sobre la materia, lo que vamos a hacer es generar incentivos para que ellos le saquen la vuelta a la norma. Algo ha pasado por ahí. Y esto trae a la mano el siguiente punto. ¿Cuál es? Que tienen que haber sanciones efectivas, sanciones reales. Hace en enero, en febrero, el jurado organizó un evento internacional en el auditorio Ricardo Palma, de la Ricardo Palma en la avenida Arequipa, cerca del Lobo del Pacífico, en el cual participó un exministro colombiano, Juan Fernando Londoño, ¿no? Y él, me acuerdo mucho de su exposición. Él mencionaba que el tema del financiamiento partidista cojea porque no hay sanciones. Y las sanciones tienen que ser reales y efectivas. ¿Y a qué se refería? Si la sanción es una multa, eso no disuade a nadie. Ok, si pago una multa de 100, pero después voy a tener contratos por 1000, pues pago la multa y te pago 2 multas si quieres. Si la multa es que me quiten el financiamiento, bueno, he vivido sin financiamiento toda mi vida y ese financiamiento no me sirve para campañas y solamente para gasto ordinario. Violemos las normas. Londoño establecía la necesidad de establecer sanciones reales. Y él hablaba de 2 tipos de sanciones que ya se cumplen en la legislación colombiana. Yo en algún artículo lo he propuesto por ahí, pero me han ignorado terriblemente. ¿Cuáles son estas sanciones? Él le plantea de 2 sanciones. No basta la sanción administrativa, porque esta no disuade. Bueno, mantengámosla, pero esa no va a solucionar absolutamente nada. Las sanciones tienen que ser reales. ¿Y cómo son sanciones reales? Sanciones penales y sanciones políticas. ¿Cuál sería la sanción política? Bueno, el candidato, ya no hablamos del partido, el candidato que viola las normas de financiamiento pierde automáticamente la curul. Ya no es alcalde, ya no es gobernador, ya no es congresista, pierde automáticamente la curul. Me parece correcto. No sé qué opinan ustedes. Y la segunda es la sanción para el partido. El candidato que permitió que un candidato de esa naturaleza participe, que no tuvo el ojo vigilante para ver cómo financiaba su campaña, pues también tiene que ser sancionado. Los partidos dirán, yo no tengo control de mis candidatos. Bueno, tú los estás presentando. Deberías tener control. Bueno, ¿y cuál sería la sanción para el partido? Bueno, la sanción para el candidato lo sacamos del cargo. Y si quieren le ponemos una sanción adicional que no puede volver a postular en un periodo o 2. Correcto. ¿Y al partido qué? Bueno, el partido se encontrará impedido de postular candidatos en esa circunscripción. Si sacamos al alcalde de Miraflores, el partido ya no podrá presentar candidatos a la alcaldía de Miraflores en la siguiente elección. Si sacamos al congresista de Amazonas, ya no podrá presentar candidatos en Amazonas. ¿Se entiende? Creo que eso sí son medidas importantes, interesantes, que sí de alguna manera disuadirían, no, eso, a los candidatos de chicanear, exceder los límites permisidos legales y quizás genere un efecto positivo. Quizás. Lo concreto es que las multas, y el único que ha sido multado
ha sido, o suspendido ha sido el APRA, no son un mecanismo eficiente para controlar el ingreso de dinero ilegal. Y piensen ustedes además en todos los esfuerzos que han hecho los organismos electorales para tratar de evitar eso a través de las propuestas normativas que han hecho. Y sin embargo, cuando hay que discutir esos temas, en el Congreso se ponen de costado. Se discute la hoja de vida, se discute la no reelección de alguna autoridad, pero los temas medulares no se tocan. Yo sé que el APRA hace, por ejemplo, elecciones, pero son 23 partidos. Ahora, incluso las elecciones del APRA son cuestionadas al interior del APRA, pero eso ya es otra historia. Ese es otro tema. Pero tienen elecciones. ¿Hay alguien de PPC acá? Nadie. ¿Hay alguien de Acción Popular? Tampoco. Bueno, esos partidos hacen procesos de elecciones y con más de una lista, que es lo importante. O sea que hay competencia. Por supuesto la competencia genera fricciones y trae problemas, ok, pero tienen democracia interna. Con esto ya entramos al último tema, la reforma. Creo que hemos hecho un diagnóstico bastante amplio sobre cómo nos encontramos, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué tenemos, qué nos falta, para aterrizar pues en lo que serían las conclusiones de la reforma electoral, en el tema que nos convoca el día de hoy, que es el financiamiento partidista. Ahí hay un cuadro que resume las propuestas que contiene el Código Electoral con relación a la reforma electoral integral, que era el ideal, ¿no? El debe ser y no el es, ¿no? Y ahí vamos a aterrizar un poco en lo que se refería, por ejemplo, al financiamiento partidista. No he puesto todas las diapositivas que sobre el particular tiene el código, traigo una como ejemplo, porque en la diapositiva que viene a continuación, ahí condenso algunas de las alternativas de los planteamientos, ¿no? Por ejemplo, una alternativa, una medida sobre financiamiento partidista era la transparencia y cómo a través de él la bancarización de aportes. Es una buena idea, por supuesto, pero yo no estoy absolutamente 100% seguro de que todos los aportantes van a bancarizar sus aportes. O sea, esto tiene que ir de la mano con otras medidas. Pero es importante. Esto por lo menos nos va a permitir saber quién aportó. Realmente. No aportes fantasmas. Esto evidentemente no es la solución al problema. Pero por lo menos le baja algunos decibeles, algunos grados de intensidad al problema. Tengo aquí en la última, yo tenía programado terminar a 7:30 y son 7:24. O sea, estamos en tiempo para quedar media hora de preguntas y discusiones. Un resumen, una lista de resumen de aquellas medidas que básicamente se vienen discutiendo en redes sociales o que expertos sobre la materia vienen lanzando. La mayoría ya están recogidas o contenidas en la propuesta que ha formulado el Jurado Nacional de Elecciones en los códigos, y las paso a mencionar y comentarlas brevemente. La bancarización, que ya le acabamos de hablar. Esto de por sí y de manera aislada no es ninguna solución. Esto sí es un paliativo. Esto va a permitir que sepamos quiénes son los que aportan, pero esto, si se presenta solo, esto no evita que haya aportaciones que no se bancaricen. Acá tenemos que establecer pues responsabilidades. Por ejemplo, estamos muy lejos de llegar al nivel mexicano, ¿no? Bueno, en México el INE financia casi el 80% de las campañas, ¿no? Es un financiamiento público espectacular, millonario, pero que tiene una connotación muy importante, que el propio INE es el jurado de México, que ellos fiscalizan efectivamente cada centavo de la campaña. ¿Y cómo lo hacen? Muy fácil. Han desarrollado unas aplicaciones para celulares y tienen a sus fiscalizadores. Los fiscalizadores salen a las calles y toman fotos de cada pancarta, de cada afiche, de cada pinta en una pared, de cada letrero, sacan fotografía y la suben en su aplicación, como un Google Maps, como un Waze, y allí va a aparecer, acá se pintó, acá se puso un letrero, acá se puso una pancarta, acá se puso tal cosa.
de todo el país, en todas las ciudades. Y luego el partido tiene que rendir cuenta de cada uno de esos gastos. ¿Se entiende? Aquí, ¿qué es lo que dicen los partidos? No, eso fue una donación de un aportante. Fulano, sí, bueno, pero lo que queremos es que no hayan aportantes de esa naturaleza. Entonces, repito, la bancarización de los aportes por sí sola no genera una solución, pero sí por lo menos baja la intensidad, porque vamos a determinar por lo menos quiénes son los aportantes. Ahora, cuando la OMPE revisa la lista de aportantes de los partidos, vemos a fallecidos, vemos a beneficiarios de programas sociales, de Vaso de Leche, de Caliwarma, de Pensión 65, gente que no tiene un centavo, pero que van aportando cantidades importantes. Bueno, un segundo mecanismo o de aporte sería el registro único de aportantes, ¿no? Que aparezcan. Por supuesto que hay muchos que se van a negar a esto. El aportante no quiere que se sepa que es aportante. Pero este registro único de aportantes debería establecer que uno no puede aportar a más de un partido. Es como que yo voy al hipódromo, corren 10 caballos y le apuesto a los 10. Voy a ganar, sí, en alguno. En el contexto voy a perder porque he pagado más de lo que seguramente voy a recibir de premio. Pero ya gané pues la elección con mi candidato. Ya tomé a ese candidato. Entonces, aportar a más de un partido debería estar prohibido. También debería haber un registro único de proveedores electorales. No sé si se entiende la figura de registro de proveedores. Esto ocurre en Ecuador, por ejemplo, y en otros países. Si usted quiere contratar con un partido, inscríbase pues en un registro especial, que van desde carpinteros, pintores, electricistas, empresas que hacen catering, transporte, media training, todos registrados. Es la única manera de que el organismo electoral pueda acudir a esas personas y ver el costo real. Una medida tan fácil como esa no se ha implementado. Ojo, es un registro a nivel nacional. Y un partido no podrá contratar con un contratista, con un proveedor que no esté en este registro de proveedores. Evidentemente, estos proveedores tendrán que emitir facturas, recibos, boletas. Algo sencillo, fácil de implementar. Bueno, ya no con vistas a esas elecciones, evidentemente, pero con vistas al futuro sí. Bueno, lo dicho, elevar los montos de las aportaciones para evitar que gente tenga que partir, fraccionar sus aportes y dárselo a terceros porque él mismo no podría hacerlo, porque excedería los topes. Se baraja también la posibilidad de prohibir financiamiento del exterior. Bueno, no basta con prohibirlo, ¿no? Hay que ver que esto se cumple efectivamente. Que no sea letra muerta como casi toda nuestra legislación sobre financiamiento partidario. O sea, ¿cómo lo evitamos? Ok, prohibámoslo. Ok, pero si lo descubrimos, ahí están las acciones que yo estaba señalando. Ok, se pierde la curul, se imposibilita que vuelva a postular y el partido no podrá presentar candidatos en esa zona. Eso debería ocurrir. El tema va a ser descubrir el aporte del extranjero. Bueno, y como dije, pues la sanción penal y sanción electoral pues a los infractores. Esos no son todos los aportes. Y cierto es que si aplicamos todos, tampoco solucionamos el problema. Pero estoy seguro que con eso en algo vamos a mejorar. Y siendo las 7:30, exactamente, eso es todo, amigos. Muchas gracias. Doctor Fernando, buenas noches. Usted ha dicho que el jurado, tengo entendido, ha presentado sugerencias al Congreso, ¿no? Para unas reformas. Varias veces. ¿No? ¿Dónde podemos encontrar esas sugerencias para ver si coinciden con algunas que nosotros podemos tener o para conocerlas, ¿no? Tengo entendido que estaba en la página web. En todo caso, si me envía un correo electrónico, bueno, es muy pesado para enviarlo por correo, pero podría venir y se le puede dar una copia en caso no esté en la página web, ¿no? Pero yo creo que sí está. Buenas noches, doctor.
Una consulta sobre el tema que usted ha dicho de tener o saber quiénes son los que aportan. ¿Cómo se manejaría, por ejemplo, el tema de si se debería prohibir financiamientos, o sea, extranjeros, pero también mediante, por ejemplo, las offshore que utilizan? También quería preguntarle la opinión o que de repente… No me quedó clara la primera pregunta. Sobre las offshore, porque se han usado offshore para transferir dinero del extranjero como donación. Entonces, eso permite que no se sepa quiénes que aportan de sabido. La propuesta va por, disculpe que le interrumpe, por prohibir financiamiento del exterior. Ya, Esa es me la parece propuesta. bien. Y lo segundo sería el tema de, por ejemplo, en la OMPE creo… ¿La qué? En la OMPE. La OMPE había tomado una decisión de no revelar los aportantes en los hoteles. Entonces, ¿es correcto eso? ¿Se podría basarse eso en la reserva de los datos? ¿O cómo se manejaría eso en el futuro? Por ejemplo, en el tema de saber que un registro de aportantes, etcétera, ¿no? El tema, o sea, ¿qué dificultades se tendría para implementar eso? Claro, la OMPE se ha movido dentro del marco legal que tiene. Nosotros estamos hablando sobre una propuesta de reforma. La reforma plantea que haya un registro de aportantes, que eso sea transparente y sea público. La bancarización es un claro ejemplo de ello. Lo que se propone a través de la reforma electoral desde el punto de vista del financiamiento partidista es de que cada uno de los aportes sea público. Eso es lo que buscamos. Sería muy fácil hacer una contabilidad contrastando los gastos con los aportes. Lo que buscamos, repito, soy claro en esto, es de que todos los aportes sean públicos, pero también que se eleven los montos de aportaciones individuales. El Congreso de la República no le hizo caso al Jurado Nacional de Elecciones y no le va a hacer caso. Sabemos por qué. La ley 26.300 establece que en caso que un proyecto de ley presentado al Congreso no es aprobado en su cabalidad, en su totalidad, se puede someter a referéndum ese proyecto de ley. Mi pregunta es, ¿el Jurado Nacional de Elecciones va a solicitar que sometan al referéndum su proyecto de ley para que lo apruebe? Lo que usted está preguntando es si el jurado aceptaría que se someta a referéndum sus iniciativas legislativas. Pero ahí, en su misma pregunta, ahí está la respuesta, ¿no? O sea, el jurado cuenta con iniciativa legislativa. Ya depende del Congreso que los apruebe o no. El referéndum es una institución de democracia directa para otros aspectos, no para temas electorales. Ahora, usted lo dijo, claro, ¿no? El Congreso no ha aprobado la propuesta integral del jurado. Y usted fue enfático, y no la va a aprobar. Eso no sé si es una intención de deseo o es futurología. Supongo que será lo segundo. Pero no hay que perder la esperanza, pues. No hay que perderla. Si no, estamos de más nosotros. O sea, Bueno, creo que lo de usted es más una intención de deseo que un vaticinio, ¿no? Si es así, yo no voy a convencerlo. Esa es su posición y, por supuesto, la respeto. Pero nosotros seguiremos luchando. Yo incluso he sido vocero de la institución en el tema de la reforma. Es más, he conducido un programa de televisión sobre reforma electoral en marcha, 2016-2017, donde se han hecho aportes. Ahora, nuestra labor está en proponerlas, no en quedarnos callados. Y abrimos debates, abrimos foros como este, por ejemplo, donde toda la ciudadanía puede participar y opinar como usted. Usted nos está diciendo prácticamente, mejor no hagan nada, no le van a aprobar nada nunca. Pero nuestra labor no es esa, pues. Nuestra labor es, por lo menos, insistir. Y en eso estamos. Dentro del financiamiento privado, o sea, las prohibiciones, dice que las entidades de derecho público, empresas de propiedad del Estado o con participación del como las municipalidades, ¿usted considera que poner en las obras el nombre del alcalde, por ejemplo, es una especie de
financiamiento a una publicidad de este alcalde? Bueno, Y la otra sería si los aportes que están prohibidos solamente son para los partidos, pero no para los partidos por inscribirse, es para los partidos inscritos. ¿Para los partidos por inscribirse también? Qué buen tema el segundo. Eso me da pie para tocar un punto que no era materia de la exposición del día de hoy. Con relación a lo primero, sí, pues, ¿cómo no va a ser publicidad o propaganda que el alcalde ponga pues su nombre ahí, ¿no? Y lo ponga en piedra, ¿no? Como ocurre. Pero normalmente ocurre, pues. Ahora, esa discusión ya queda de lado porque no hay reelección. O sea, esa discusión ahorita ya no tendría ningún sentido. Y es más, la ley establece pues que las autoridades estaban impedidas de inaugurar obras en un determinado periodo cercano a la elección. Pero ahora, como no hay reelección de autoridades locales, eso queda absolutamente ya de lado, no ameritaría algún análisis. Aunque, abro un paréntesis, ya se está hablando de que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Muchas personas que quieren ir a la reelección van a ir como segunda lista, ¿no? Con relación al tema del financiamiento de partidos por inscribirse, esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. El partido no inscrito formalmente no existe. Es un no nato. Por lo tanto, no está sujeto a las prerrogativas y exigencias que marca la ley. Por lo tanto, y simplemente esbozando un pensamiento en voz alta, sí, pues estarían exentos. Pero está mal, ¿no? Está muy mal. Y eso me trae a colación lo que estamos viendo ya en todos los medios, en todas las calles. Vemos millonarios avisos luminosos y con video de candidatos a la alcaldía de Lima. E incluso de gente que no es del partido, ¿ah? Por el cual aparece el afiche. ¿Quién financia eso? O sea, ¿es fiscalizable eso? Aún no está convocada la elección, pero ya están los afiches. ¿Se acuerdan del caso de Acuña, que tenía un año antes presidente y abajo de la universidad? Ahora ya es menos, es más ruidoso. Ahora ya es fulano de tal alcalde. Pero uno, no está convocada la elección. Dos, no se ha iniciado, por lo tanto, el proceso de democracia interna. Pero él ya es el candidato. ¿Y qué duda tenemos que va a hacerlo? Yo jalo su pregunta. ¿Es fiscalizable eso? Debería, ¿no? ¿Pero qué nos van a decir? Oiga, si no hay elección, ¿qué me va a fiscalizar? Ese es un claro ejemplo de echa la ley, echa la trampa. En muchos países está prohibida la campaña antes de. Se gatilla la campaña en determinada fecha y a partir de ahí lo que quieran. Antes está prohibido, sin embargo acá lo están haciendo. Y son costosísimos, ¿ah? Bueno, no voy a decir los nombres, todos sabemos quiénes son. Cada quien vive en determinada zona de la ciudad y agarramos avenidas principales y lo vemos ahí. ¿Es fiscalizable o no? Yo le pregunto a usted. Debería, ¿no? ¿Pero tenemos sustento legal para eso? Yo creo que no. Eso es exactamente igual con el caso del partido no inscrito. Pero también ya si nos ponemos a pensar en todos los supuestos, acabamos haciendo unas normas larguísimas. O sea, sí, pues el partido no es inscrito y se le da financiamiento, incluso del exterior. Sí, pues, pero yo no soy partido. ¿Qué me vas a prohibir? Bueno, yo jamás había pensado en ese detalle, pero usted tiene toda la razón del mundo. Quizás, pues, tendremos que pensar en ese tema, ¿no? Quizás. Y así habrían tantos que quizás tendríamos una sábana enorme y al final acabaría siendo inaplicable. Pero muy buen punto. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta iba en relación a... Hay muchas formas de financiar campañas actualmente y también tenemos, por ejemplo, el tema de redes sociales, en los motores de búsqueda como Google. ¿Hay alguna propuesta, o en todo caso, dos cosas? ¿Cómo se fiscaliza el financiamiento que puede venir por ese lado? O si hay alguna propuesta de cómo fiscalizar, porque eso también tiene un costo. Tiene un costo, por ejemplo, vemos constantemente de las páginas o nombres de candidatos
o de algunos partidos que nos llega constantemente a nuestra pantalla de inicio de Facebook, por ejemplo, o como también te aparece cuando uno entra a YouTube, a Google. ¿Hay una forma de cómo fiscalizar eso? Y segundo, ¿hay alguna propuesta también para ese tema? A ver, aquí la palabra clave, como dicen los penalistas, el verbo rector es fiscalizar. ¿Quién fiscaliza en las elecciones? El jurado. Pero ¿de quién es responsabilidad la supervisión de fondos partidarios? Es la OMPE. Entonces aquí no sé si hay un error de diseño. Quien fiscaliza es el jurado, pero el jurado no tiene ninguna competencia sobre el tema de fondos. Los partidos tienen la obligación de rendir sus fondos, su rendición de cuentas a la OMPE, y es el partido y la OMPE, los actores. El jurado no. El jurado podrá fiscalizar la propiedad indebida, que la campaña haya comenzado antes, o que pongan propaganda dentro del radio cercano al lugar de votación el día de la elección, si vamos a hablar de propaganda. Pero el jurado no fiscaliza las campañas. Si nos vamos a referir a los fondos que se invierten en la campaña, la competencia es de la OMPE. Y yo creo que ahí nuestro legislador en el 2003, cuando asignó funciones, creo que cometió un error. Yo creo que la fiscalización de fondos de campaña, la fiscalización de los fondos de supervisión de fondos debió ser del jurado. Pero el jurado no participa allí. Un poco lo que le decía al señor cuando preguntaba, ¿es fiscalizable? No. Quien fiscaliza, recordemos, es el jurado, pero dentro del marco legal de sus competencias, que están Ley Orgánica de Elecciones, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, Ley de Partidos Políticos, y punto. Y el tema del financiamiento no es un tema del jurado. El financiamiento y la supervisión es un tema de la OMPE. Quien asigna el financiamiento público directo es la OMPE. Quien aprueba los estados de cuenta de los partidos es la OMPE, no el jurado. Problema, ¿no? Primero, para agradecer, creo que esta iniciativa es muy importante para el fortalecimiento del quehacer político. Pero en realidad se han soltado muchas ideas y muchas intenciones, ¿no? Pero no se está aterrizando en nada, y acá hay muchos representantes de organizaciones políticas que creo que tienen la base suficiente como para poder conocer la norma y poder ir alimentando algunas propuestas o hacer un análisis mucho más profundo del tema. Parto de lo último que has dicho. El jurado no tiene que ver con el financiamiento o con la supervisión o con la fiscalización de los fondos de campaña, ¿sí? Pero, bueno, sí, pues efectivamente es un tema del sistema, así está concebido el sistema electoral, pero el Jurado Nacional de Elecciones es la cabeza del sistema, que también la conforman OMPE y RENIEC. Y finalmente es quien administra justicia electoral y quien va a resolver en última instancia todas las, resoluciones que puedan emitir estos entes previamente en primera instancia. Pero en el tema de financiamiento RENIEC ahí no participa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las sanciones impuestas al señor Acuña, que hacías referencia, tenía una sanción como por 18 millones de soles y sin embargo el jurado se la redujo a 2 millones. Pero no, el jurado no sancionó, fue la OMPE. Claro, que OMPE sancionó, pues, obviamente. Pero me dices que no tiene competencia y creo que el tema es el sistema. Bueno, entonces aclaremos, competencia directa, en segunda instancia, si es que medio un procedimiento, una apelación, sí, pero quien tiene el contacto directo entre el financiamiento y los gastos es la OMPE, no el jurado. Claro. Bueno, entonces, regresando, se ha dicho que existe mucha resistencia en los partidos políticos para efectos de abordar reformas y que en todo caso siempre se tienden a solamente tratar de aprobar aquellas a la medida. Bueno, sí, seguramente, ¿no? Pero es que parten, como bien lo has dicho, de la sociedad civil y de los entes electorales, que en definitiva no hacen vida política, no participan en una organización política y no conocen por lo tanto la dinámica de los partidos políticos, sus propuestas a veces no se ajustan a las realidades de las organizaciones y ese es un problema que
los actores políticos que militan en una organización política no tienen la misma visión del apolítico sentado dentro del sistema de organización, el sistema electoral o de las organizaciones de la sociedad civil. Las posiciones son diferentes y seguramente ahí radica el problema. Creo que las mesas de trabajo debieran partir adicionalmente con propuestas de esas organizaciones políticas que tienen bajo su responsabilidad el quehacer político permanente y la responsabilidad de mantener la democracia. Dice que las organizaciones políticas son el sostén de las democracias, ¿no es cierto? Pero sin embargo, mira, la legislación desde el año 93 a la fecha es una legislación apolítica totalmente. Desde la dación de la Constitución del 93, artículo 35, y la participación de movimientos y organizaciones de alcance local y regional, se puso una fecha de caducidad a los partidos políticos y hasta ahora se sigue repitiendo que las organizaciones políticas no responden a la realidad y se les culpa de todos los males en el país. Pero ya hemos visto que ese es uno de los problemas y sobre la base del artículo 35 se ha edificado la legislación vigente, que es apartidista. Entonces creo que debería, sí, efectivamente, merece una reforma integral, pero partiendo de la constitucional. Porque de lo contrario, solamente vamos a, pese a hacer una reforma integral dentro de esa lógica del artículo 35, va a terminar siendo un gran parche. Que, en definitiva, quienes estamos en el quehacer político permanente en las organizaciones políticas, pues en definitiva vemos que nos afecta demasiado. Bueno, para terminar, respecto al financiamiento… La pregunta, por favor. Hasta ahora el comentario lo recibimos bien, con mucho agrado, pero la pregunta. Sí, claro. Claro. No hay pregunta. Acá quiero sobre la sanción al APRA que habías comentado y que de ninguna manera va a recibir financiamiento en esta oportunidad. Bueno, es la sanción, como bien lo has señalado, la ha determinado el OMPE, y en ese momento está apelada, toda vez que por un vacío normativo se pretende imponer, aplicar un incumplimiento del año 2014 a una no recepción de fondos en el año 2017. No sé cuál sea la lógica. En todo caso, la norma no lo ha previsto. Y en ese extremo es que se ha apelado, porque en todo caso la norma, por el principio de tipicidad, debiera contener a qué periodo inmediato o a qué periodo se va a aplicar la sanción. Creo, aquí viene la pregunta, que si los organismos electorales encabezados por el Jurado Nacional de Elecciones están proponiendo una reforma y dentro de su reforma entienden y comprenden de que el problema es el aporte de los privados. Ese es el problema. Pero sin embargo, en el propio texto de aportes se señala que el aporte de los privados debiera ser más bien elevado en cuanto a sus montos. Los aportes individuales. ¿Perdón? Los aportes individuales deberían subir, más allá de las 60 OITs. Bueno, pero si el aporte privado en general es el problema de la ilusión, ¿cómo es que podemos proponer que se siga, que se eleve incluso esta valla? No declarado, el aporte que va por debajo de la mesa. No, pero si ya se va a bancarizar, no hay debajo de la mesa. No, pues, No la hay propuesta, estamos hablando de las propuestas. En todo caso, me parece un tanto contradictorio y sería bueno que puedas aclararlo. Bueno, no me quedó claro que hay que aclarar, pero ha sido larga la exposición y vamos a tocar algunos temas. Voy a contestarla. Bueno, ha hecho un comentario nuestro amigo, más que una pregunta, ha sido un comentario. Y tradicionalmente, no en el Perú, sino en todos lados, se dice que los que trabajan en los organismos electorales no conocen a los partidos. No militamos en los partidos. Y desde la trinchera partidista siempre se dice eso. Siempre se dice que los que trabajan en los organismos electorales, en las ONGs vinculadas con temas electorales, no conocen la realidad partidista. Bueno, no sé qué tan cierto es eso, ¿no? Yo no pertenezco a un partido político, la ley me impide pertenecer a un partido político, la ley orgánica de elecciones establece que ningún funcionario
o trabajador de un organismo electoral puede haber estado en los 4 años anteriores en un partido político. Entonces hay una prohibición legal. Pero eso no me impide conocer un partido político. No estar en un partido político no me impide saber de que es malo que una misma persona esté en el cargo 20 años. No tengo que estar en un partido político para eso. No tengo que estar en una reunión un sábado por la tarde donde están discutiendo 5 personas en una habitación sobre qué van a hacer para acabar fondos, para hacer que el partido no tiene plata y no tiene dinero. Entonces, quizás habría que cambiar todo el esquema y partamos de una modificación constitucional. En otros países, los que integran los organismos electorales son propuestos por los partidos políticos. Por ejemplo, México, efectivamente. Yo he estado en la sala de reuniones del INE. Y después nadie podrá quejarse, ¿no? Si el partido político puso la autoridad electoral, después ante quién se va a quejar. Pero son dos las vías. O politizamos y le encargamos a los partidos políticos que elijan a la autoridad electoral, con lo que les cueste escoger a un defensor del pueblo, que demoran años. No sé si esa es la mejor alternativa. Pero es una posibilidad. No sé si es la mejor. Y la otra es tenerlo de una manera apolítica, como se tiene en el Perú, ¿no? El presidente del jurado viene de la Corte Suprema, otro viene del Ministerio Público, otro de las Facultades de Derecho Públicas, otra de las privadas, y otro viene del Colegio de Abogados de Lima. El jefe de la OMP lo nombra el Consejo Nacional de la Magistratura, igual que el RERNIEC, ok, son apolíticos. Pero yo no creo que no estar en un partido político no me da derecho a opinar sobre ellos. Yo creo que todos podemos opinar sobre los partidos políticos. Y los que trabajamos aquí, yo creo que sí conocemos a los partidos políticos, conocemos por adentro sus glorias y sus miserias, en sus actas, en sus congresos, en sus falencias, en el día a día. ¿Cuántas veces hemos conversado en tantos años? Un montón de veces. Créeme que conozco al APRA bastante por usted. No lo estoy personalizando, estoy dando mi punto de vista. Yo con el señor con Germán, hemos conversado y discutido muchas veces, a veces estamos de acuerdo, a veces estamos en desacuerdo, a veces me da la razón, a veces me dice que yo nunca tengo la razón, en fin, pero así es la discusión. Y nunca hemos tenido un problema serio. A veces no estamos de acuerdo. Él acaba de manifestar rotundamente, lo ha hecho de una manera muy diplomática, por cierto, que el que no esté en un partido no sabe nada de un partido. Es lo que ha dicho. Está bien, su opinión. Yo creo que algo sé de los partidos políticos. He estado 15 años aquí, he estado en un montón de eventos afuera, escribo un montón de partidos políticos, conozco a todos los partidos, conozco a todos los movimientos regionales, y los conozco desde antes que nazcan, cuando están en su proceso de inscripción, cuando no son, digamos, nadie. Y después son presidentes regionales, y después son congresistas, y después son etcétera. Sí los conozco. Sé que no tienen, sé que les falta, sé cuando vienen, doctor, esto vea, que quiero ver si ¿cómo hago para...? Sí los conocemos. Entonces, sí creo que más allá de merecimientos académicos o no, que puedo o no tenerlos, creo que la experiencia de 14 años en el cargo me da hasta cierto punto un nivel de autoridad, aunque sea mínimo, para opinar. Pero al margen de eso, cualquier otra persona que esté sentado aquí como expositor no tiene que estar metido en un partido político para saber que hay corrupción en los partidos. No necesito estar allí para saber que hay problemas. Eso se perciben, están ahí en el ambiente. Y más, los partidos los ventilan públicamente. Hay partidos disciplinados que son bastante reacios a ello, pero hay otros partidos que sí ventilan públicamente, con ajos y culebras, sus desavenencias políticas. La pregunta es, si yo no trabajase, y lo estoy personalizando porque estoy hablando en primera persona, pero acá, digamos, como que hablas en tercera persona singular, pero no es un libro, digamos, ¿me apetecería a mí o a alguien que no esté en un partido entrar a un partido? No sé, de repente no. Quizás nunca llegue a estar en un partido político. ¿Los partidos son el problema? No, no son el problema. No son el problema es la legislación. Bueno, yo honestamente no conozco a nivel de detalle la sanción que le ha puesto la OMPELAPRA. No la conozco más allá de lo que ha salido en los medios, de unas declaraciones públicas y punto. No conozco, sé que está apelada, no sé si ya se vio la audiencia, si se va a resolver, qué sé yo. No sé incluso cuál es la razón por la cual no le ha dado enfrentamiento. Lo que sé es que ha habido un incumplimiento en una declaración o no han presentado una declaración, qué sé yo. Bueno, veremos. Pero ya
complementando el comentario que hago ahora con lo que preguntó el señor del fondo es, el jurado no tiene ninguna relación directa con el tema del financiamiento, salvo, como me ha corregido el señor del APRA, a través de una impugnación, ¿no? Puso como ejemplo el caso de Alianza para el Progreso, que fue una multa impuesta por la OMPE, y ha sido la única que ha impuesto, no han impuesto más. ¿Y ustedes creen que no han habido más estos incumplimientos? Tenemos un sistema legal bastante precario, ¿no es cierto? La OMPE, por ejemplo, no cuenta con facultades coactivas, no las tiene. Cuando el jurado quiere multar, no hablamos de financiamiento, sino multar a un partido luego de una elección, el partido no tiene ni domicilio. Cuando quiere multar a un regional, ese ya desapareció, no dejó huella. Cuando se le quiere multar por propaganda a la Alianza, no, él fue, no yo. Se multa a la Alianza, pero la Alianza ya no tiene local, ya desapareció. Y entre los partidos de la Alianza se echan la pelota. No, múltalo él, múltalo él. Ese es nuestro precario sistema de sanciones también, que de eso no hemos hablado el día de hoy. De hecho, podríamos pedirle a la escuela que genere un evento para hablar sobre sanciones administrativas, electorales, que es un sistema bastante precario también. Pero en fin, bueno, siendo ya siendo 2 para las 8, cerramos con broche de oro, una chiquita nomás, ok. Doctor, yo quería preguntarle cómo podemos hacer llegar algunas propuestas de lo que nosotros creemos podría ser una reforma ¿no? para el Jurado Nacional de Elecciones. ¿A dónde la podríamos dirigir y a quién, no? Yo creo que a la escuela electoral sería una entidad receptora bastante importante que podría consolidar aportaciones, ¿no? Se podría recomendar también que se habilite una casilla electrónica, un buzón electrónico para que cualquier ciudadano pueda presentar aportes, ¿no? El jurado siempre está abierto a recibir comentarios, críticas, consejos sobre las labores que son de su competencia. Creo que había una última pregunta ya al fondo y con esa terminamos. Sí. Buenas noches, doctor Fernández. Salazar Mateo le saluda. Mi pregunta es basada en tocar el tema de la reelección. Quería saber si las leyes no son retroactivas, como se va a dar en la no reelección. Como hace un momento usted lo tocó, el tema de que no va a haber la reelección, entonces la pregunta sería si las leyes no son retroactivas, como se va a dar en la reelección. Retroactivas. Así es. Bueno, la norma pues no es retroactiva, o sea, no rige hacia atrás, rige para situaciones que se configuran desde su promulgación en adelante. Yo no veo cuál es el problema allí. La norma establece que actualmente las únicas autoridades que pueden ser reelectas son los congresistas, nada más. Las autoridades subnacionales no pueden ir a la reelección. No sé por qué menciona el tema de retroactividad. La norma ya está dada y rige hacia adelante. La elección es el próximo año todavía, ni siquiera está convocada. Lo que se ha establecido es que las autoridades electas no van a poder ir a una reelección, a un segundo periodo. No veo cuál es el tema de retroactividad allí. No sé si me lo puede aclarar. No veo la pregunta ahí, esto. Las elecciones regionales del 2014 fueron convocadas en febrero, creo que incluso antes. Bueno, ok, enero, febrero. Y la norma de no reelección salió, pero cuando aún no eran autoridades electas. Exacto, pero ya estaba convocado el proceso. Pero, claro, pero la norma de intangibilidad no ha salido aún, debió haber salido. O sea, la interpretación sería de que esa norma no sería aplicable para este proceso. Ah, ok, ya recién con la aclaración entiendo la pregunta, pero creo que ya se decantó la figura de que es aplicable, ¿no? Yo no lo veo como retroactividad, honestamente, esto simplemente de que han modificado alguna reglita de juego antes de, pero no lo veo por ese lado. Ahora, no tengo claro exactamente los plazos, quizás sea como mencionas, pero si fue así, si se convocó en el mes de febrero
y la norma se modifica o se aprueba una norma en el mes de abril, aún no teníamos ninguna autoridad electa. Es más, los que en ese momento estaban siendo alcaldes sí podían postular. Entonces no es retroactiva, pues. Bajo esta perspectiva no podría hacerlo. Bueno, señores, les agradezco muchísimo su participación y espero verlos en otro momento. Gracias.